Un buen día para todos. Bueno, a través de este video vamos a continuar con la retroalimentación o desarrollo más bien del taller de conciliación contable y fiscal para la declaración de renta año grabable 2022. En nuestra, en nuestra última oportunidad solucionamos hasta el punto número 12. Así que vamos a continuar a partir del punto número 13 en adelante. Recordando, en el punto número 12 habíamos dicho que el punto 12 dice del gasto de los impuestos, el valor de 23.500.000 corresponde a industria y comercio. Básicamente es un dato informativo que nos están dando para discriminar a qué hace referencia estos impuestos. Ahora, ¿de qué impuestos me está refiriendo aquí? Cuando estamos hablando del gasto, nos estamos refiriendo al estado de resultados. Entonces venimos al estado de resultados y vamos a encontrar un rubro que se llama impuestos, que lo encontramos aquí, 50.170.000 pesos. Lo que la nota me está diciendo es que de estos 50.170.000, el valor de 23.500.000 corresponde a industria y comercio, pero básicamente se convierte en un punto informativo. El punto número 13 dice el gasto de diversos. Recordemos que estamos hablando de gastos donde lo encontramos en el estado de resultados. El gasto de diverso todo corresponde a gasto de la fiesta de Navidad realizada por la empresa a los empleados. Le venimos a diversos y encontramos que son 19.460.000. Resulta que esto sí es importante y debemos tenerlo muy presente, porque la norma establece que cuando voy a realizar atenciones a terceros, y cuando me refiero a terceros pueden ser terceros tanto internos como externos de la empresa, es decir, a empleados, a clientes, a proveedores, atención a cualquier tipo de tercero, la norma fiscal establece un límite de deducción del 1% de los ingresos fiscales. Entonces, aquí lo que primero tenemos que determinar es cuál es el valor de los ingresos fiscales que tenemos. Vamos a la conciliación contable fiscal, lo que ya hemos hecho de los ingresos, y nos vamos a remitir exclusivamente a la sección de ingresos. Y aquí tenemos nuestros ingresos fiscales. La norma me dice que este valor por el 1% es el valor que yo me puedo deducir de todos estos gastos a terceros. Es decir, yo puedo deducirme hasta 17.937.000 redondeado a múltiplo de 1.000 más cercano. Vamos a redondear este valor. Ese es el valor máximo que yo me puedo deducir como atención a terceros. Y me dice que tengo 19.460.000. Entonces, en la conciliación contable fiscal, vamos a irnos al, vamos a traer esta diferencia. Ese es el valor que yo tengo en mi estado de resultados y ese es el valor que yo me puedo tomar. Significa que tengo un valor que no es deducible de 1.523.000. Entonces voy al gasto de diversos y hay un valor que no va a ser deducible y es el valor de 1.523.000, que es el valor que ya habíamos calculado en esa parte de aquí arriba. 1.523.000, que es la diferencia entre mi gasto diverso y el gasto que sí es deducible. Entonces, como no es deducible, 1.523.000 va a proceder a restar el valor fiscal que ya teníamos. Teníamos un valor fiscal de 46 millones, ahora nos va a quedar un valor fiscal de 45 millones. Entonces, eso es lo que voy a hacer en ese punto. Básicamente, aquí lo que la norma está colocando es un límite de todos los gastos que usted se vaya a gastar para atender a terceros. Solo eh, le puedo reconocer como deducción el 1% de sus ingresos fiscales. En este caso nos estamos pasando.
es un poco más del 1% de los ingresos fiscales, entonces lo que tenemos que hacer es tomarnos como no deducible lo que supera ese 1% de los ingresos fiscales. Listo. En el año 2022, la empresa vendió un terreno urbano por valor de 530 millones. El terreno había sido comprado en enero de 2019 por la suma de 450 millones de pesos. Pero en este caso no, el ejercicio no estableció la fecha de la venta, pero vamos a poner que haya sido vendido por allá en junio del 2022. Entonces, si miramos cuál es el tiempo que la empresa tuvo este terreno, me dice que lo compró en enero de 2019 y lo tuvo hasta junio de 2022. Eso significa que lo tuvo más de 2 años. Entonces, si lo tuvo mayor a 2 años, ¿cuál es el tratamiento de los activos fijos cuando se tienen más de 2 años? Se tratan como ganancia ocasional. Un dato importante aquí es que los terrenos no se deprecian. Al no depreciarse, no vamos a tener reintegro de costos y gastos, o en este caso, reintegro de depreciación. No los tenemos porque los terrenos no se deprecian. Entonces, vamos aquí a la conciliación contable y fiscal y vamos a poner simplemente datos informativos, porque estos datos informativos los vamos a utilizar cuando estemos llenando el formulario. El ingreso por ganancia ocasional me está diciendo que lo está vendiendo en 530 millones. El costo de esa ganancia ocasional me dice que lo compró en 430 millones, 450 millones, perdón. La diferencia me da una utilidad en ganancia ocasional. En este caso tengo una utilidad de 80 millones. Vale aclarar que en este costo y para este punto no estamos haciendo reajuste fiscal, ¿cierto? Si tuviésemos que hacer reajuste fiscal, tenemos que tener presente el reajuste fiscal para el costo de la ganancia ocasional. Entonces, si esa es la utilidad, el impuesto de la ganancia ocasional, recordemos que para el año grabable 2022 el impuesto de la ganancia ocasional es el 10%. Para el año grabable 2023 el impuesto a la ganancia ocasional es del 15%. Entonces, ese sería el ingreso ganancia ocasional, costo ganancia ocasional, la utilidad y el impuesto. Eso lo voy a tener allí para cuando esté llenando el formulario. Siguiente punto, de los impuestos por pagar, el valor de 26.798.000 corresponde a la provisión de impuesto de renta. Si vamos a la conciliación, vamos a ver en el estado de resultados la provisión de ese impuesto de renta. Por ahora, recordemos que el impuesto de renta no es deducible del mismo impuesto de renta, por lo tanto tenemos que dejar ese rubro en cero. Siempre lo vamos a dejar en cero en la conciliación contable fiscal. Sin embargo, vamos a revisar, tenemos que mirar porque aquí en los impuestos por pagar, recordemos que impuestos por pagar es un pasivo. Aquí entre las obligaciones fiscales tenemos 32 millones. Pero de esos 32 millones que tenemos en el pasivo, que los tenemos aquí en la conciliación contable fiscal, esos 32 millones, 26 corresponden a impuesto de renta. Los otros, el otro valor, la diferencia, puede corresponder a otro tipo de impuestos como impuesto a las ventas, impuesto a industria y comercio, entre otros. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el impuesto de renta. Tenemos que hacer el cálculo de cuál es la provisión o cuál es el impuesto de renta real y compararlo con este impuesto que tenemos de manera de provisión. Si el impuesto que nos va a dar
en la declaración de renta es superior a esto, entonces en la conciliación tenemos que entrar a sumar ese valor superior, la diferencia entre lo que nos da el impuesto real y la provisión que ya tenemos. Pero si por el contrario, al momento de calcular el impuesto da inferior a la provisión, tenemos que entrar entonces a devolver un pasivo de ese impuesto de renta porque realmente no es una deuda que tenemos con la División de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por ahora tenemos que esperar a terminar toda la conciliación para determinar cuál es ese impuesto real. Sin embargo, voy a ponerlo aquí, provisión impuesto de renta. Y en este caso nos dice que son 26.798. Perdón, 26.978. Y ahí está correcto. Y eso por ahora es un documento una información de control, pero cuando esté haciendo el formulario vamos a darnos cuenta realmente cuánto nos da. O de hecho, antes de pasar al formulario podemos hacerlo, pero tenemos que terminar los demás puntos. El patrimonio bruto del año 2021 fue de 2.730.448.000 y los pasivos 2.425.201.000. Esto es para determinar si hay eh, incremento por comparación patrimonial. Por ahora voy a tenerlo también allí de control. Vamos a revisar patrimonio bruto. En este caso 2021, pasivo 2021 y la diferencia entre el patrimonio bruto y los pasivos es el patrimonio líquido, también 2021. El patrimonio bruto me dice que son 2.730.448. Los pasivos 2.425.201. Y la diferencia entre activos y pasivos o patrimonio bruto menos pasivos es el patrimonio líquido. Este patrimonio líquido luego tenemos que entrar a compararlo con el patrimonio líquido del 2021 y mirar si hay incremento por comparación patrimonial. Sigamos a al siguiente punto. El impuesto del año 2021 fue de 8.617.000 y el anticipo de impuesto de 2.199.000. Eso es un dato informativo. ¿Para qué me sirve el impuesto del año 2021? Cuando vaya a hacer el cálculo del anticipo de impuesto el siguiente año, mirar cuál de los dos métodos me conviene para realizar el cálculo del anticipo. Entonces el impuesto fue de 8.617.000 y el anticipo del año anterior, que es del 2021, pues para el 2022 se convierte en el anticipo del año anterior, 2.199.000. Por ahora son datos informativos, pero la idea es tener todos los datos informativos aquí para cuando esté llenando el formulario, no se me olvide nada. Se debe realizar los demás gastos correspondientes, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros. Recordemos que según la norma fiscal, en el caso del gravamen a los movimientos financieros, solo se permite la deducción del 50%. Entonces vamos a la conciliación contable fiscal, a los gastos financieros y vemos que tenemos un gravamen a los movimientos financieros de 10.460.000. De esos 10 millones solo nos permite deducirnos la mitad. Por lo tanto, la otra mitad va a ser no deducible, es decir, 2.530.000 es deducible
y los otros 2.530.000 no son deducibles, el 50 y 50%. 50 deducible y 50 no deducible. Entonces aquí dejamos el valor que sí es deducible. Entonces aquí en esta nota nos está diciendo que se debe analizar los demás gastos correspondientes. Entonces vamos a analizar los conceptos que tenemos aquí. Por ejemplo, los intereses de mora. Ningún valor de intereses de mora es deducible. Entonces tenemos que dejar este rubro en cero. Los intereses corrientes son deducibles, las comisiones también, el gravamen el 50% ya se hizo y los gastos bancarios también son deducibles. Aquí ya dejamos todo en cero. Miremos qué otros conceptos tenemos. Revisemos en los activos que no tengamos activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido. En este caso, por ejemplo, tenemos impuesto diferido pasivo. Recordemos que los impuestos diferidos no son valores fiscales, solo son valores contables, entonces tenemos que dejar en cero esos rubros porque no hacen parte de los pasivos fiscales. Lo mismo va a pasar con los activos. Miremos que no tenemos activo por impuesto diferido. Y si tenemos aquí activo por impuesto diferido, entonces tenemos que disminuir ese rubro. Y básicamente serían los ajustes que se deben realizar en la conciliación contable y fiscal de esa nota. Revisemos la siguiente. Ha declarado renta y complementario más de 3 veces. Entonces aquí en las notas, ¿eso para qué me sirve? Para entender que el anticipo de impuesto a renta debo calcularlo sobre el 75%. Recordemos, si es la primera vez que declara es un 25%, si es la segunda vez un 50% y si es la tercera vez o más debe ser un 75%. Y finalmente el punto 20 dice usted es el representante legal de la empresa. ¿Eso para qué me sirve? Para que el momento que esté llenando el formulario, ustedes van a poner aquí su nombre, el nombre suyo, porque usted es el representante legal de la empresa, y el código número 18 que significa representante legal. Básicamente para eso sirve esa nota. Entonces ya hemos terminado la conciliación. Miremos, revisemos que las fórmulas todas estén correctas, que todo esté, que todo esté muy bien. Y ya con esto terminaríamos la conciliación contable fiscal. Ahora podemos ir comenzar a evaluar ciertas cosas. Primero, la utilidad contable, recordemos que era de 34.430.000. Eso lo podemos visualizar en el estado de resultados. Esa es la utilidad neta del ejercicio. Si estamos hablando de una utilidad antes de impuestos, estábamos hablando de 71 millones de pesos. En cambio, en la conciliación contable y fiscal tenemos una utilidad de 63 millones de pesos. Eso obedece a que todos los ajustes que se realizaron en la conciliación contable y fiscal hizo que la utilidad neta del del valor fiscal o del rubro fiscal se incrementara. Y sobre ese valor es que vamos a calcular entonces el impuesto de renta. Entonces vamos a revisar ese rubro del impuesto de renta antes de comenzar a llenar el formulario. Recordemos que para el año 2022 el porcentaje de impuesto de renta es del 35%. Vamos a redondear ese valor, ya que todos los valores que tenemos que manejar en el formulario son valores redondeados. Es decir, que en este momento el porcentaje de impuesto de renta
es del 35% y el impuesto de renta son 22 millones de pesos. Aquí ya podemos comenzar a hacer ciertos ajustes adicionales. Recuerdan ustedes que en el pasivo nosotros teníamos aquí que en las obligaciones fiscales nos dijeron que X valor era de impuesto de renta y lo demás de otros. Aquí lo tenemos, el punto 26, 26 millones 798 es de impuesto de renta. Esta es la provisión. Pero fíjate que el impuesto nos da 22, pero ellos habían provisionado 26. ¿Qué significa? Que tenemos más provisión de la que realmente se debería. Entonces vamos a hacer este ajuste. Entonces el impuesto de renta del 2022 realmente son 22.061.000. Entonces yo tengo en el pasivo que le debo a la DIAN 26 millones de pesos, pero realmente no son 26, yo solo le debo 22 millones. Entonces tengo que hacer un ajuste al pasivo. Ese ajuste al pasivo es la diferencia entre los 26 que tengo en el pasivo menos los 22 que es lo que realmente le voy a pagar. Entonces estos 4.917.000 es el valor que yo le voy a disminuir al pasivo. Entonces voy a los pasivos y aquí en obligaciones fiscales yo no le debo 32 millones a la DIAN realmente. Yo le debo menos porque hay 2 millones, hay 4 millones, perdón, que realmente no se los debo. Pero lo que realmente le debo a la DIAN son 27 millones de pesos, 22 de renta y otros impuestos que me dan a sumar los 27 millones. Entonces, por eso tendríamos que hacer ese ajuste. Voy a resaltarlo para recordar que ya lo realizamos. Voy a dejarlo así. Ya hicimos ese ajuste. Lo siguiente que tenemos que hacer es el anticipo de impuesto de renta. Recordemos que por aquí tenemos los datos informativos, las autorretenciones, las retenciones y el anticipo del año anterior. Anticipo de impuesto, año anterior. Tenemos que calcular el anticipo de impuesto para el año siguiente. Recordemos que hay dos fórmulas. Hay la fórmula de tomar el impuesto del año actual por el porcentaje menos los certificados de retención y la siguiente opción es sacar el promedio de los dos últimos años, multiplicarlo por el porcentaje menos los certificados de retención. En este caso nos dieron un dato informativo del impuesto del año 2021. El impuesto del año 2021 fue de 8 millones. El impuesto del año 2022 son 22 millones. ¿Eso qué significa? Que el impuesto del 2022 es mucho más alto que el 2021. Por lo tanto, me conviene utilizar el promedio, porque si yo sumo 22 más los 8, me va a dar 30 y el promedio de los dos me va a dar 15. Es mejor utilizar una base de 15 para hacer el anticipo que una base de 22, porque me va a dar más anticipo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sumar el impuesto del año 2022 más el impuesto del año 2021, que eso nos da 30.678.000. Lo dividimos en dos y ese sería el promedio de los 2 años. Y esa sería nuestra base para calcular el anticipo de impuesto para el siguiente año. Ahora, nos han dicho que ha declarado más de 3 veces. Por aquí lo tenemos, ha declarado más de 3 veces. Por lo tanto, el porcentaje aquí que vamos a utilizar es el 75%, menos los certificados de retención, que en este caso los certificados de retención son las retenciones menos las autorretenciones. ¿Listo? Ambos, tanto retenciones como autorretenciones, son certificados de retención. Entonces aquí nos da negativo, menos 9.695.000. ¿Por qué puede pasar esto? Porque si yo tomo el promedio, que son los 15, y lo multiplico por el 75, me va a dar 11 millones de pesos.
Pero resulta que yo tengo en retenciones en la fuente la sumatoria de 21 millones de pesos. Entonces, si yo a los 11 millones le quito 14 y luego le quito 7, me va a dar un negativo de 9 millones 695. Dato importante, cuando el cálculo del anticipo de impuesto de renta para el año siguiente da negativo, significa que su valor es cero. Es decir, no tenemos que pagar anticipo de impuesto de renta para el año siguiente. Entonces, en este caso, el anticipo es cero. Entonces, aquí ya utilizamos esos datos para el anticipo, pero nos falta utilizarlo para el formulario. Entonces, ya utilizamos ese dato, ya utilizamos también este dato y ya utilizamos también estos dos datos. Que este dato, pues yo ya lo tengo aquí también en las retenciones. Listo. Entonces ya utilizamos esos dos datos. Traigamos aquí entonces los certificados de retención y pues, podemos comenzar a llenar el formulario. Entonces aquí tenemos primero efectivos y equivalentes de efectivo. Entonces aquí podemos comenzar a llenar los datos de la empresa. De la empresa se llama Ingenieros y Arquitectos S.A. Año grabable 2022. La empresa se llama Ingenieros y Arquitectos S.A. El NID 910-916. 368-8. Año grabable 2022. El NID de la empresa, el nombre de la empresa, la actividad económica, podemos poner una 5111 que tiene que ver con actividad de construcción. Y comenzamos a traernos todos los valores que tenemos en la conciliación. Es efectivo y equivalentes de efectivo, los 1267. Luego procedemos a llevarnos los deudores, que son 37 millones. Los deudores, 375 millones de pesos. Ya llevamos los 375. Voy a ampliar un poquito más el formulario para que se visualice un poco mejor. Entonces, cuentas y documentos por cobrar. Inventarios, revisemos si tenemos el rubro de inventarios. Si lo tenemos en esta parte. Entonces, vamos a llevarnos inventarios. Inventario, luego tenemos anticipos a proveedores, anticipos de impuestos, préstamos a trabajadores, préstamos a accionistas. Entonces, todos estos rubros son cuentas por cobrar, deudores, anticipos de impuestos, anticipos de proveedores, impuestos diferido de activo. Recuerden que este concepto es solo contable, préstamos a trabajadores y préstamos a accionistas. Entonces, todos estos conceptos son netamente, eh, esos son los valores realmente fiscales y son cuentas por cobrar. El único que tiene una diferencia en cuanto al reglón del formulario es anticipos de impuestos. Los demás pueden ir o irían en la columna o en el reglón de cuentas por cobrar. Entonces, aquí en los 375 vamos a traer la sumatoria de los 375 de los clientes, más los 264 de anticipos a proveedores, más los 8 millones, más los 8 millones de los préstamos a los trabajadores, más los 67 millones de los préstamos al accionista. Básicamente, todos esos serían los rubros que van dentro del formulario o dentro del reglón de cuentas por cobrar. Voy a repetirlo nuevamente, que tuve una dificultad aquí técnica. Entonces tenemos los deudores más, bueno, en estos momentos tengo una dificultad técnica, no me está dejando tomar los valores.
Voy entonces a proceder a revisar el motivo por el cual de pronto no me esté dejando tomar esos valores. Pero básicamente la sumatoria de deudores, los anticipos a los proveedores, los préstamos a los trabajadores, y los préstamos a accionistas. Este rubro de anticipo de impuestos se llevaría a otros activos. Entonces, por ahora voy a llevar estos otros activos que son las retenciones o anticipos de impuestos. Bueno, la verdad el sistema está bastante lento. Y aquí entonces te debe llevar los demás conceptos. En este caso, entonces voy a hacer más bien la sumatoria para saber cuánto tengo que llevar al reglón de allá al otro lado. Debo hacer la sumatoria de deudores más anticipos de proveedores más préstamos a trabajadores más préstamos a accionistas. Y ese va a ser el valor que voy a llevar a cuentas por cobrar, los 715 millones de pesos. Listo. Al final me debe dar la suma de 2.492.782. En este caso, me faltan los inventarios, 4.000, perdón, 2.492.786 y es el valor que tenemos según nuestra conciliación contable fiscal. Luego seguimos a los activos fijos, la sección de activos fijos, entonces tenemos propiedad, planta y equipo, que básicamente aquí tenemos edificaciones, maquinaria, equipos de oficina y equipos de cómputo. Todo esto iría dentro de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, eh, activos mantenidos para la venta, activos no corrientes mantenidos para la venta, todos irían allí. Listo. Entonces, en este caso, algo que les había mencionado respecto a la depreciación. Recuerden que aquí en el formulario no llevamos depreciación. Lo que hacemos en el formulario es llevar el valor neto de los activos no corrientes. Es decir, estamos haciendo la sumatoria de todos los conceptos, restándole ya la depreciación. Entonces, lo que vamos a llevar al formulario son los 1.466 millones, que es la sumatoria de edificaciones hasta depreciación acumulada. Todos esos conceptos son los que vamos a llevar realmente al formulario y ese sería el valor que iría entonces en activos fijos. Listo. Bueno, esperemos a ver que Excel nos responda. No sé si sea una complicación de pronto del formulario. Ya ustedes me indicarán si cuando ustedes lo estén haciendo también se les presenta esa dificultad o si es una dificultad exclusivamente que yo tengo.
Bueno, aquí entonces trajo los activos no corrientes para un total de 3.959.089, que es el total de activos. Luego nos llevamos los pasivos. En este caso, entonces voy a tomar este valor. Los pasivos, recordemos que en el formulario existe un solo reglón para los pasivos. A diferencia de los activos, no se lleva de manera discriminada los conceptos. Entonces, llevamos este valor para los pasivos. Y finalmente me da un patrimonio líquido de 956.382.000, que es lo que debemos tener aquí. 956.382 es lo mismo que tenemos en el formulario. Luego nos llevamos los ingresos. Primero los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, en ingreso en actividad ordinaria podemos tener los 1.756 millones. Eso es lo que vamos a llevar aquí a ingresos de actividades ordinarias. Luego tenemos los ingresos financieros, que esos ingresos financieros los tenemos aquí. En esos ingresos financieros nosotros tenemos unos ingresos por intereses presuntos que ya habíamos hecho en clase. De allí traemos los 33 millones y luego tenemos entonces los otros ingresos que están el reintegro, los aprovechamientos, que serían esos dos rubros, en otros ingresos. Y ese sería los ingresos brutos. Luego tenemos unas devoluciones que son de 390. Recordemos que al formulario no llevamos valores negativos, tenemos que llevar valores positivos. En este caso, este valor, si tenemos que llevarlo de manera individual, entonces lo pasamos a positivo y ahí sí lo registramos en el formulario, los 390.000 pesos. Finalmente tenemos unos ingresos netos de 1.793.693, que es lo que tenemos aquí en esta sumatoria. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que en el formulario el reglón de las devoluciones está restando. Aquí está restando, entonces por eso hay que ponerlo negativo. Listo, luego pasamos a la sección de costos. Esa sección de costos no cambia absolutamente nada. Entonces vamos aquí a costos y nos traemos ese valor. Luego gastos de administración, recordemos que es un solo valor, pero aquí tenemos muchos rubros. Todo el gasto de administración me suma 450 millones, así que es este el rubro el que voy a llevar al formulario. No tengo gastos de ventas, luego siguen los gastos financieros, que serían los 31 millones de pesos, y me llevo los 31 millones. Me voy a dar una utilidad, una renta líquida agregable de 63.030.000. El formulario ya viene con sus fórmulas establecidas. Eso no tienen que calcularlo ustedes, simplemente poner los valores que se requieran. Y aquí tengo entonces los 63 millones de pesos. Eso entonces lo vamos a irnos a la parte de arriba. En este caso no tenemos renta presuntiva, rentas exentas y rentas gravables. Vamos a examinar si tenemos rentas gravables. ¿Qué son rentas gravables? Es el incremento patrimonial de un año a otro sin una justificación. Para eso entonces tenemos este dato. Fíjate que aquí tenemos un patrimonio líquido del año 2022. Ahora vamos a poner el patrimonio líquido del año 2021 y el 2022. ¿Cuál es el patrimonio líquido del 2022? Lo tenemos aquí en el formulario, que son activos menos pasivos. El patrimonio líquido en este caso son 956.382.
956,382. Entonces, ¿en cuánto incrementó el patrimonio de un año a otro? Incrementó en 650 millones de pesos. Vamos a terminar la declaración y tenemos pendiente de revisar si este incremento tiene una justificación. Por ahora, la única justificación que tenemos son de 60 millones de pesos, porque esos 60 millones es correspondiente a la utilidad que tuvo. Entonces, si tuvo una utilidad de 60 millones, significa que sí incrementó. ¿Listo? Muy bien, entonces procedamos con este ejercicio. Luego seguimos a la sección de ganancias ocasionales. Por aquí tenemos la venta de un terreno. Recuerdan ustedes que la realizamos ahorita. Vamos a llenar esta sección. 530 millones de ingreso por ganancia ocasional. Luego tenemos unos costos de esa ganancia ocasional de 400. Ya el formulario nos dice que la ganancia ocasional son de 80 millones. Y por aquí más abajo tenemos el impuesto a las ganancias ocasionales. Entonces entramos a determinar ese impuesto a la ganancia ocasional de una vez. Listo. Entonces aquí tenemos este impuesto y vamos a calcular entonces, no, a traerlo porque ya lo habíamos calculado. Estos 8 millones de pesos de impuesto a ganancia ocasional. Listo. Entonces aquí tenemos 80 millones también de utilidad y por allá en otro lado tenemos 63 millones, así que ya van 140 millones de pesos justificados del incremento. Sin embargo, en este caso, voy a resaltar eso como que ya lo utilizamos. Sin embargo, en este caso, yo voy a enfocarme en la diligenciamiento del formulario y luego explicaré el tema de comparación patrimonial. Sería el único punto que va a quedar pendiente. Listo. Entonces, muy bien, ya he diligenciado todo, tengo 63 millones de utilidad. Ahora procedo entonces a traerme el impuesto de renta. Entonces, aquí tengo la utilidad, renglón 79. Entonces voy al renglón 86 y pongo el impuesto que me da. Ya lo tenemos calculado. Recordemos que aquí en la conciliación ya lo habíamos hecho. 26 millones de pesos de impuesto. No tenemos impuesto por dividendos. Tenemos unos descuentos tributarios. Recuerdan por aquí que nosotros teníamos un descuento tributario de una donación que dimos. Bueno, ese descuento tributario entonces no lo traemos aquí al renglón 93. Les traemos el 1.750.000 y lo registramos entonces en el formulario. Recordemos que una cosa es descuento tributario y otra cosa es deducción. El descuento tributario disminuye el impuesto. Fíjense que aquí teníamos 22 millones de impuestos por pagar y aquí le descuento el 1.750.000 y ya me queda un impuesto por pagar de 20 millones. Mientras que la deducción lo que hace es que disminuye la utilidad. Cuando yo coloco la deducción en cualquiera de estos rubros, va a disminuirme esta utilidad. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la liquidación del impuesto de renta, la liquidación de la ganancia ocasional y vamos entonces a llenar esos datos informativos. Primero, tenemos entonces el impuesto de renta del año anterior. Recordemos que por ahí tenemos un dato informativo de un impuesto de renta del año anterior. Aquí lo tenemos. Ese no lo habíamos utilizado. Entonces lo traemos para allí. Más saldo a favor del año grabable anterior sin ser solicitado en devolución. No tenemos saldo a favor según el ejercicio. Traemos las autorretenciones, que eso sí lo tenemos. Aquí lo tenemos, 14 millones. Nos traemos también las retenciones. En el formulario se llaman otras retenciones, 7.150.000. Y ya nos traeríamos entonces las retenciones completas. Luego tenemos más anticipo de impuesto de renta año grabable siguiente. En este caso voy a formularlo, pero el valor es cero porque ya lo hemos calculado, ¿cierto?
Entonces, en este caso nos traemos ese valor, pero finalmente es cero porque cuando multiplicamos el impuesto de renta, cuando hacemos el promedio del impuesto de renta del 2021 y el 2022, lo multiplicamos por el 75% y luego le restamos los certificados de retención en la fuente, nos da un valor negativo. Y cuando el valor es negativo, entonces significa que el anticipo de impuesto de renta es cero. Siempre tiene que dar un valor positivo para que haya anticipo de impuesto de renta para el año grabable siguiente. Listo. Entonces, eso es algo sumamente importante que deben tener muy presente. Muy bien, aquí entonces volví a tener el problema técnico, veníamos funcionando bien, pero aquí se volvió a pausar nuevamente. Muy bien, aquí ya nos dejó continuar. Entonces tenemos cero, anticipo de impuesto de renta del año siguiente cero. No tenemos, eso es exclusivamente para instituciones financieras. Aquí en este caso no tenemos sanciones y básicamente ese sería el valor que nos va a pagar. Vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces, anticipo impuesto renta año anterior, que en este caso son los 2.190.000. Tenemos las autorretenciones, tenemos las retenciones. Recordemos que las autorretenciones son las que yo me practico en la autorretención especial o si soy autorretenedor y las retenciones las que me practican mis clientes. ¿Listo? Y esto ya me daría, bueno, aquí tenemos que incluir el descuento tributario y tendríamos que incluir el impuesto a las ganancias ocasionales. Recordemos que el impuesto a las ganancias ocasionales fueron 8 millones de pesos, producto de la utilidad de los 80 millones. Aquí tenemos los 8 millones. El descuento tributario es el 1.750.000. El anticipo de impuesto de renta es cero. Y los demás valores ya los tenemos. Y esto nos da el total a pagar. ¿Cómo calculamos el total a pagar? Entonces, tomamos el impuesto de renta más el impuesto a las ganancias ocasionales menos el descuento tributario más el impuesto del año siguiente, que en este caso es cero, menos el impuesto de renta del año anterior, porque el año pasado lo pagué, ahora me lo descuento, menos las autorretenciones, menos las retenciones en la fuente. Listo. Y eso me da los 4.912.000, que es lo mismo que tengo aquí en el formulario. Ya recordemos, el impuesto de renta, luego le sumamos el impuesto a las ganancias ocasionales, luego le restamos los descuentos tributarios, luego le sumamos el anticipo de impuesto del año siguiente, luego le restamos el anticipo de impuesto de renta del año anterior, luego le restamos las autorretenciones, luego le restamos las retenciones y eso nos va a dar el impuesto a pagar. Listo. Esos son los valores que tendríamos que depositar. Y ella, si nos da entonces el valor total a pagar, el código de representación y aquí simplemente van a ustedes cada uno colocar su nombre como representante legal y por lo tanto el firmante de esta declaración. Y ese sería todo el ejercicio que tendríamos que realizar en este caso. Listo. Revisemos que no tengamos más datos informativos. Solo nos quedaría entonces eh, lo que tiene que ver con conciliación patrimonial. La vamos a explicar más detalladamente en clase. Sin embargo, les recomiendo investigar un poco sobre rentas por comparación patrimonial y la veríamos más detalladamente. Muchas gracias por la atención a este video. Les envío un saludo para todos.